Evangelio del día de hoy. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: He venido a prender fuego en el mundo y cuánto deseo que ya estuviera ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo y qué angustia experimento hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, tratamos el tema acerca del fuego, de ese fuego que es Dios mismo. Ya en la mañana hablábamos con esa oración inclusive sobre el fuego, la llama, la luz e incluso nuestro cirio bautismal. Hoy tocamos este tema del fuego, pero sobre todo referido a la noche oscura del alma. Adelante, por favor. Esta reflexión no es mía, sino que pertenece a San Juan de la Cruz y se encuentra ubicada en su obra La noche oscura. Ahí viene la referencia de la parte, el capítulo y el verso, por llamarle de esa manera. Se nos habla de nuestra vida cristiana comparándola con la acción del fuego en el madero y nos refiere 4 pasos en el proceso de la unión de tu persona, de mi persona, la unión del bautizado para con Dios. Cada uno de estos pasos habla de un proceso de conversión que lleva hasta la íntima unión totalmente con Dios. Nosotros somos como el madero y Dios es el fuego. Una vez que tú y yo tuvimos un momento de encuentro, fuimos a un retiro, escuchamos una predicación, un querigma, o se nos hizo experimentar algún momento intenso que hizo que nuestra vida retomara otro camino, porque Dios tiene muchas maneras. Recordemos lo que dice el documento de Aparecida y lo que dice Deus Caritas es el número 1, que la fe no nace de una buena idea ni de un concepto ético, sino del encuentro con una persona, la persona de Jesús. Por eso cuando se da ese encuentro, en la forma en que hayamos vivido, el primer paso, dice San Juan de la Cruz, que vivimos es lo que le llama la deshumidificación. Dice, así como un madero cuando se acerca al fuego, lo primero que hace es comenzar a secar el madero, el fuego, y entonces hace que la humedad salga afuera, salga la corteza, salga del centro del tronco, y entonces ese madero empieza a sudar, empieza a llorar el agua que en sí tiene. Dice, esto es lo que acontece también en la vida de un cristiano. Te encuentras con el Señor y como te acercas al fuego, empiezas a deshumidificarte, que significa esa contrición, que a lo mejor empieza con la llamada fricción, que es una conversión imperfecta, pero poco a poco al conocer y al acercarte al fuego, se convierte en contrición perfecta, en donde empezamos a llorar nuestros pecados, ya que el llanto, y esto no es de él, yo lo pongo, el llanto expresa mejor que cualquier y que 1000 palabras y que 1000 discursos, 3 cosas que son honestas en nuestra vida. Primero, el llanto manifiesta un dolor indecible, o sea, un dolor indescriptible, un dolor que no puede decirse de otra manera más que con nuestras lágrimas. Segundo, el llanto comunica mejor que 1000 palabras un arrepentimiento sincero, y es lo que está expresando San Juan de la Cruz. Pero finalmente, aparte de expresar mejor que 1000 palabras, el dolor indecible, el arrepentimiento sincero, también el amor inefable. O sea, ese amor incomprensible, eso es lo inefable, lo que no se comprende. Hay amores inefables muchísimos.
y a veces muy incomprendidos, pero las lágrimas expresan que alguien ama a otra persona, aun cuando a esa persona pudiéramos no ser dignos de ese amor que se nos tiene. Pues bueno, lo primero que dice San Juan de la Cruz acontece cuando nos acercamos a Cristo, que es el fuego, que es la luz, es la deshumidificación, empezar a llorar nuestros pecados. Y entonces viene un segundo momento que le llama la crepitación. Adelante. Es el segundo momento. Después de que se ha deshumidificado, una vez que ya lloramos nuestros pecados, dice, lo mismo pasa como con el tronco de madera en el fuego. El tronco empieza a ahumarse, o sea, como estaba húmedo y como el humo es de un fuego que entra en contacto con algo que no está maduro, sino verde, empieza a humearse, se pone negro el madero y aún a veces emite olores, digamos, olores malos o olores no agradables, porque al final de cuentas es la misma vida, la misma savia del árbol o del tronco, lo que empieza a quemarse, y recuerda que lo que tiene vida y se quema normalmente emite olores un poco insoportables. Y así acontece también con nuestra vida. De pronto empezamos a emitir el mal olor, pero entonces esto es lo que empieza a hacer que el tronco se vaya quebrando. Y cuando el tronco se quiebra, cuando tú y yo hemos estado en la fogata, empieza a echar chispas, se va quebrando, se va resquebrajando. Primero la corteza empieza a hacerse cuadrícula y de pronto también el tronco, es más, se troza en dos y empieza el crepitar, que es el chisporroteo que le llamamos. Y ese ruido del chisporroteo se le llama crepitación. La crepitación corresponde, en este caso, a un tronco que empieza ya a dejar de ser una sola pieza y empieza a fragmentarse. Pero esto acontece también en nuestra vida espiritual. Después de que nos hemos deshumidificado, después de haber llorado, viene el momento en que nuestra vida interior se empieza a desmoronar. Y entonces empezamos a ver lo que son nuestros vicios, lo que es nuestra soberbia, y entonces empezamos a dejar de ser aquellos que nos sentíamos imponentes. El quiebre habla de nuestra fragilidad. Y entonces los quiebres hacen saltar chispas de aquello que se va desprendiendo de nosotros. Y esto obviamente ubica que es el momento en que Dios, haciendo su obra, empieza a quitarnos todo aquello que nos sobra, que es inútil, que no nos ha ayudado en la vida. Y entonces viene un tercer momento. Adelante. Después de la deshumidificación, después de la crepitación, viene el abrazamiento. Y fíjate cómo acontece. Llega el momento en que el madero se inflama por fuera y recibe y se convierte en calor. O sea, el madero empieza a emitir calor, es incandescente. Y entonces el madero se transforma y se pone intenso y hermoso como el mismo fuego. Hay un momento en que el fuego y el madero ya son uno solo, como la unión con Dios. En ese sentido, ubicar que el madero por sí mismo lo único que está haciendo es dejarse que la acción del fuego empieza a transformarle. O sea, hay una pasividad, hay un elemento donde no pone nada. Lo único que hizo es dejarse atraer por Dios en esa seducción que tiene el fuego y que tiene Dios nuestro Señor. Entonces, el madero no posee ninguna pasión ni acción propia y aún así contribuye en la gravedad de un fuego que empieza a crecer en cantidad, y hay un momento en que el abrazamiento, pongo, y no está equivocado, abrazamiento con Z, porque se convierte en un abrazo de Dios, aunque algunos lo ponen como abrazamiento con S, que es convertirse en brasa, convertirse en fuego. Los dos aspectos pueden ser reales. El texto antiguo utiliza la Z, posiblemente el español antiguo, y aquí algunos discuten sobre si es con Z o si es con S. Pero aquí lo importante es que el fuego y el madero
ambos están en la misma sequedad, ambos están en el mismo calor, ambos, el tronco, la madera y el fuego, se convierten en claridad, y ahora, digamos, el madero fin dejó de ser algo que tiene peso y se convierte en algo ligero, mucho más ligero que nunca, porque, digamos, ha quitado todo aquello que le impedía, que le sobraba, que le hacía pesado. Y así pues el madero, al recibir la obra del fuego, adquiere las propiedades del fuego, y el madero adquiere los efectos del fuego. Digamos, la persona que ya se deshumidificó, ya hubo o vivió la crepitación, ya vive el abrazamiento con Dios, esa persona es luz. Esa persona es calor en el mundo. Esa persona es alguien útil, alguien que guía, alguien que ilumina, porque ya Dios en ese encuentro que tuvo hizo que la persona se transformara. Y así podemos hablar de los santos, que son manifestaciones de Dios, son obras perfectas del Espíritu Santo. Pero vamos a un tema que quisiera yo subrayar, que se llama el rescoldo. De hecho, el archivo que te compartiré tiene ese nombre. Empieza el proceso de la noche oscura con la deshumidificación. Viene después la crepitación y tercero viene el abrazamiento. Pero hay este cuarto momento, que es el rescoldo. Hay un momento, el último momento, en que el fuego transforma el madero en rescoldo. El rescoldo es un término que poco usamos, es un tecnicismo, pero te lo explico y lo ubicarás, porque en nuestra cultura regia ubicamos muy bien en nuestros fogatas, en el asador, en el fuego que encendemos, el rescoldo. Es el polvo blancoso que queda después de la intensidad del fuego. Y es también la brasa así como virutitas que le llamamos, que quedan bajo las cenizas. Ese fuego oculto que parece extinguido, está vivo. Y a veces viene un soplo de viento que se encarga de reavivarlo. Y esto acontece en nuestra vida, porque quien se encontró con Jesús ya nunca queda igual. Podrá en algún momento uno ser obstinado y a lo mejor de pronto pensar que la vida cristiana quedó atrás, pero jamás. A veces el consciente, el subconsciente, el inconsciente, lo que tú quieras y mandes, a veces tú y yo nos empeñamos en recordar algo y no lo podemos recordar, pero de pronto el recuerdo regresa, el recuerdo viene solo. A veces intentamos buscar a Jesús y no lo encontramos, y sucede que cuando no lo buscamos, Él viene a nuestro encuentro. A veces lo hace a través de esos caminos donde el viento hace que el rescoldo empiece a aparecer, los caminos de nuestra memoria, desde la profundidad de lo que Dios nos dio en el pasado. Y aquí quisiera, antes de avanzar, que tú que eres papá o que tú que eres mamá, puedas ubicar que cuando tú pienses que tu hijo o tu hija o tus nietos ya no les interesa a Dios nuestro Señor, ponlos en las manos de Él. Cuando parece que ya todo es ceniza y ya no hubo fuego del encuentro con Dios, Dios se encargará de soplar su ruach, su espíritu, y va a hacer que aquello que aparentemente estaba extinguido, de pronto te dice, no estaba apagado el fuego. Bajo el rescoldo había virutitas de brasa que todavía tenían incandescencia y que tenían vida. Lo que te quiero decir es que forma en la vida cristiana. O sea, no te canses de mostrar el camino de Dios. Haz las cosas que tienes que hacer. Es que parece que no le interesan. Dios se encargará en su momento. Es que, padre, me duele, mi hijo era monaguillo y era el que ayudaba en la parroquia y ahora se ha alejado. Existe el rescoldo.
Y por ello te comparto ahora dos momentos. Adelante. Bueno, vamos a hablar de la brasa que se encuentra bajo el rescoldo. Y es que hay en nosotros una memoria subconsciente que a veces, por caminos que solamente Dios conoce, se despierta. Y la expresión aquí no es ninguna expresión sin conciencia, no. A veces por obra y gracia de Dios, a través de un estímulo inesperado, lo que parecía que ya estaba muerto, despierta, resucita. Lo que estaba dormido, de pronto se pone de pie. Te pongo dos casos de personas que recuperaron su vida cristiana. Primero, Marcel Proust, y aquel momento en donde cómo vino el viento que hizo que del rescoldo empezara a brotar un poquito el humito de que había vida, de que había incandescencia. Él iba a dar una serie de conferencias y estaba hospedado en un hotel. Y en ese hotel ve la carta y pide lo que comía de niño. Una magdalena, un tipo de pan empapada en té. Y entonces cuando Marcel Proust estaba, digamos, chopeando, como decimos nosotros, cuando estaba chopeando la magdalena en el té, vino el golpe de recuerdos de su infancia, todos los recuerdos infantiles, todo aquel mundo de niño en Combray, alguien que recordó todo lo que su mamá le enseñó y chopeando una magdalena en una taza de té, de una infusión, vino el recuerdo porque sopló el viento y debajo de la ceniza empezó el rescoldo a manifestar. Te digo, si esto lo platicamos con un psicólogo y con un psiquiatra, dice, padre, estás hablando del subconsciente. Llámale como tú quieras. Pero Dios así nos ha creado. Dios así nos ha hecho. Cuando Él quiere, sopla el viento. Con los estímulos que Él quiere darnos, hace que de pronto recordemos todo lo que tú piensas que a veces es inútil, porque parece que a tus hijos no les hace mella la palabra, ni el consejo, ni el ejemplo. Sigue haciendo las cosas. Dios se encarga en su momento de hacer que lo que parecía que estaba extinguido se manifieste como algo que todavía tiene vida. Y pongo otro ejemplo también de alguien que se declaró agnóstico. No, ahí atrás, muy bien. Manuel García Morente, un filósofo. Él ya había huido de España por la Guerra Civil Española. Él fue decano de la Facultad de Filosofía en Madrid. Estaba casado, tenía hijos. Muere su esposa, mueren sus hermanos y huye de España y se va a Francia. Podía hacerlo, lo hizo. El día en que le informan que muere su hermana, él está sumergido en una depresión. Y entonces Manuel García Morente enciende la radio esa noche. Él lo narra, 29 de abril del año 1937. Puede leer su vida, 29 de abril de 1937. Y cuando iba a terminar la transmisión, pusieron la obra de Héctor Berlioz, La infancia de Jesús, y aquel que se autodenominaba agnóstico, como si hubiera sido tocado por un rayo, cayó de rodillas al suelo, deleitándose con aquel canto que mostraba a Jesús, al Dios Altísimo que se hizo indefenso,
Recuerda que a él le gustaba llamarle a Jesús el divino menesteroso. Así es como le llama Manuel García Morente a nuestro Señor, el divino menesteroso. Sí está escuchando la maravillosa belleza de un Dios hecho sencillo, la obra La infancia de Jesús de Héctor Berlioz, y pensando en la belleza de la simpleza que Dios quiso tomar, empezó a rezar el Padre Nuestro y se manifestó en la fe que había dejado ahí olvidada, como si estuviera muerta. ¿Qué significa el rescoldo? Significa lo siguiente, adelante, que Dios está vivo. Y este Dios vivo se manifiesta vivo cuando Él quiere. Cuando nuestra vida, cuando nuestras decisiones hayan matado a Dios de nuestra vida, Dios dice, estoy vivo. Cuando parece que todo ya no tiene vida, dice, yo vivo. Tanto deseo, he venido a traer fuego sobre la tierra y tanto deseo que esté ardiendo. Cristo es el fuego y está vivo. Y cuando los hombres de nuestro tiempo y de nuestro mundo pensemos que ya no hay vida en Cristo, estamos equivocados. Dios soplará su viento y de debajo del rescoldo brotará la vida. Sí, hablamos de esas gracias estimulantes, repentinas, que a veces nos fulminan o nos tumban, como le sucedió a Pablo. No hace falta que haya un milagro para que entonces alguien crea. No hace falta que alguien escuche una voz para que alguien crea. Basta que desde el fondo de la memoria, desde ese lugar lejano, recóndito, donde existe un niño que cree, se despierte ese nuestro niño interior ante un estímulo que Dios nos envía para que regrese la vida que pensábamos estaba muerta. Dios nos ha creado y Él puede valerse de los mecanismos psicológicos más comunes. A veces nos empeñamos en recordar y las cosas vienen solas. Cristo viene a nuestro encuentro. A veces por caminos oscuros de la memoria, desde la profundidad de nuestro propio pasado. ¿Qué significa que Dios es fuego? Que Él está vivo. Y cuando piensas que el fuego se extinguió y nos regresa a la vida. Que Dios pues nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.